A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara está en el aire. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos personalidades que vienen a tratar temas de importancia, no desde el punto de vista local, sino en muchas de las ocasiones también a nivel internacional, pero relacionada con este largo patio nuestro. Señores, hay una situación que muchas personas, cuando se dieron los primeros pininos, los primeros intentos hace ya un tiempo, como que no puso mucha atención en cuanto a ese lastre, esa situación que está afectando fundamentalmente a los jóvenes. ¿Y qué pasa? Que al transcurrir del tiempo, pues la cosa vino como la bolita de nieve aquella, que iba creciendo, 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 y prácticamente ya en estos tiempos amenazan con arroparnos a todos. Y ese flagelo que prácticamente uno jamás se soñó que podía llegar a tener la fuerza, el poder, la penetración y más que cualquier otra cosa, el daño, la alienación, el crimen de lesa humanidad que ella misma implica, pues la tenemos encima de nosotros y en casi todos los estamentos de la sociedad. ¿Y quién lo diría? Hay una institución que hace buen tiempo se adelantó a esta situación y tiene ese organismo 30 años y tanto. Y mire qué visión tuvieron la gente que fundó Hogares Crea. Y todo ese grupo que tenía una visión pues un poquito más allá de lo que ve el común de la gente, tenía la razón en aquel tiempo. Y tiene la razón todavía y con más fe ahora. Porque lo que la sociedad nuestra básicamente está viviendo con la droga, el narcotráfico, la alienación, la pérdida de nuestros jóvenes y hasta de niños, pone a uno a pensar, y es que se nos va a ir de la mano la civilización humana, se nos va a ir de la mano esta sociedad nuestra, es que vamos a perder el país, no van a ganar la batalla con relación a lo que significan estas drogas alienantes en su diferente pues componente, y aparentemente ellos van ganando la batalla, pero de seguro que nosotros le vamos a ganar la guerra. Y me integro porque de hace tiempo también he puesto mi granito de arena en ese sentido, entre aquellos que merecen el total y absoluto respaldo de muchos de nosotros, los que somos periodistas y aquellos que no son periodistas, etcétera, los deportistas, los activistas clubísticos también, sobre que la guerra tenemos que ganarla, porque si no ganamos la guerra contra ese flagelo, entonces nosotros vamos a tener una nación vivible. Y nadie quiere cohabitar en una sociedad donde impere la ley del narco, la ley de que salve quien pueda, donde el crimen en toda su manifestación es el leitmotiv de esa malvada situación que estamos viviendo. Y cuando uno ve, como por ejemplo, el querido y prestigioso invitado que tenemos hoy aquí en este programa, en una ocasión me llamó
Y me dijo, Rafael, quiero el programa, porque hay un caso que amerita que se difunda. Y yo le dije a mi querido amigo el licenciado Leopoldo Díaz, ¿qué es lo que sucede, Leopoldo? Me explicó, nos han traído a un niñito solamente 9 años, adicto a la cocaína. Y yo dije, Leopoldo, con esa no nos vamos a quedar. Y comenzamos entonces un activismo en ese sentido. Pero así como ese niñito, en Hogares Crea hay muchos niñitos, hay muchos jovencitos y no jovencitos. Y esos son los que quieren reeducarse. Y ese es el grupo que ellos, con mucho esfuerzo, con pocos incentivos, con muy poco respaldo del gobierno y las instituciones privadas, ellos han seguido hacia adelante. Porque de seguro, y es así, ellos tienen más conciencia que muchas de las autoridades oficiales sobre el pandemonium que significa la situación que estamos viviendo. Entonces, yo hoy he querido traer aquí a nuestro querido amigo, el licenciado Hipólito Leopoldo Díaz, para que el Leopoldo nos hable a nosotros con relación a todo esto que estamos viendo. Porque cada día acontece un problema, una situación que es superada con otra peor al día siguiente y otra más peor a la semana y cosas así por el estilo. Pero cuando uno ve que en el país ya la gente comienza a decir, tengo miedo. Y cuando uno comienza a ver crímenes masivos, como lo acontecido, por ejemplo, en Payabaní, y donde prácticamente todavía se espera que eso salga a la luz pública, todo lo que aconteció ahí, y se busquen los millones de dólares que habían ahí, y las drogas que faltan, y se dé un ejemplo, como valientemente ha hecho el senador Guerrero de esa provincia, porque ellos, Hogares Crea y toda la gente que de una u otra forma está tratando de salvar a la nación con su trabajo, ellos necesitan que nosotros los sigamos apoyando. Entonces, cuando uno ve que eso no solamente está tocando a infantes, sino que hasta uno de los pilotos del helicóptero presidencial preso por esto, coroneles, generales, civiles, políticos, etcétera, etcétera. Entonces, razón tenía la persona esa en decir, yo tengo miedo. Se hablaba de una colombianización y se habla de una situación parecida a la de México. Y yo creo que nos estamos acercando a eso. Y ojalá y no sea así. Con la presencia del querido amigo Leopoldo Díaz, nosotros vamos a hablar un buen rato con relación a todo esto, como he presentado como introducción, luego de estos mensajes. De Impuestos Internos informa. Calendario contribuyente. Las fechas límites para la declaración y pago de los principales impuestos son las siguientes. Día 5 de cada mes, declaración y pago del impuesto de casinos. Declaración y pago del impuesto de tragamonedas. Día 10 de cada mes, declaración y pago de retenciones y retribuciones complementarias. Liquidación, contribución de salida a líneas aéreas, segunda quincena. Día 15 de cada mes, pago del anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Pago del anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Día 20 de cada mes, declaración y pago del ITEVIS. Día viernes de cada semana, declaración y pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas. Dirección General de Impuestos Internos.
Hogar Crea Dominicano, en su labor de transformar vidas, te da la oportunidad de montarte en un carro Toyota Corolla 2008 por solo 100 pesos. ¿Cómo? Sí, por solo 100 pesos. Participe en la rifa que se efectuará el próximo 4 de diciembre. Pide tu boleto al 809-221-1413 y apoya a quienes más te necesitan. Ayúdanos a seguir ayudando. Recuerda, 809-221-1413. Bienvenido a este Mis saludos, cara a Rafael. cara, querido amigo Leopoldo Díaz. Un hombre al que algún día habrá que hacerle un monumento en cualquiera de los barrios de esta ciudad o del interior por su grandioso trabajo en defensa particularmente de los jóvenes y de los niños, porque cuando ustedes comenzaron, qué visión tan grandiosa tuvieron ustedes respecto a lo que se veía venir con relación a esto. Jamás pensaron ustedes que la cosa iba a ser tan grave como lo que se está viviendo en estos tiempos, licenciado Díaz. Mira, tú tienes muchísima razón, Rafael, en tu introducción, que yo estuve escuchando con mucha atención. Una de las partes que más me llamó la atención fue cuando tú hablabas de que desde nuestros inicios, cuando comenzamos a trabajar en el país, a operar el primer hogar que se abrió en el ensanche Alma Rosa, en la calle Club de Leones, esquina calle 11. Nuestro objetivo fundamental, además de la reeducación de los jóvenes que estaban en ese momento ingresando a hogares CREA, víctimas del problema de las drogas, era llevar el mensaje, la voz de advertencia al país y particularmente a algunos sectores que en ese momento se percibía que estaban amenazados por un problema que apenas comenzaba a aparecer en la República Dominicana. Y yo decía, cuando me dio la oportunidad de aparecer, de hacer mis declaraciones en los medios de comunicación, yo decía que el peligro se cernía sobre la República Dominicana y que tuviéramos la precaución de observar con mucho detenimiento lo que estaba pasando en países vecinos, como es el caso de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, y sobre todo, uno de nuestros vecinos más cercanos, la isla de Puerto Rico, que ya para 1968 ya estaban comenzando a operar comunidad terapéutica en Puerto Rico, por la juventud puertorriqueña ya se sentía o había sido afectada por el problema de las drogas. Comenzamos, Rafael, en 1975 y desconocemos las razones por las cuales fue muy poco el caso que se nos hizo. Hasta el punto que los gobiernos de esa época, el doctor Balaguer, luego vino el doctor Salvador Jorge Blanco, y luego, primero fue el don Antonio Guzmán Fernández y luego Salvador Jorge Blanco. Ni en el gobierno de Balaguer en esos años, hasta el 78, y luego el gobierno de don Antonio, 78, 82, sí. Y luego cuando entra el doctor Salvador Jorge Blanco, apenas en los finales de su gobierno, es cuando aparece el primer aporte gubernamental, que fue la suma de 5.000 pesos mensuales, equivalente a 60.000 pesos al año, para cubrir las necesidades, algunas necesidades, de los 10 o 12 hogares que en ese momento teníamos, con una población de unos 400 o 450 jóvenes internos en esa comunidad terapéutica. Mira, Rafael, y desde ahí yo comencé a preocuparme, porque yo no sé por qué razón yo percibí, a partir de ese momento, que los gobiernos sucesivos, en lo que correspondía a la respuesta de financiamiento para nuestro trabajo, no iban a ser más generosos que el gobierno que comenzó a darle aporte económico a Valcrea. Y no me faltó razón. Sin embargo, nuestras prédicas, quizás motivadas por la indiferencia, quizás motivadas por la incredulidad, quizás motivadas porque entendía que nuestras advertencias eran exageradas, hasta el punto que en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández hubo un funcionario frente a nuestras declaraciones, nuestras advertencias, que nos respondió diciendo que nuestra actitud y nuestro comportamiento ante la comunidad era exagerado. Y que él entendía, no sé si hablaba como vocero del gobierno o de forma individual, porque era un alto funcionario de don Antonio, que ese consumo de drogas apenas incipiente era una moda que iba de paso
¿Me estás escuchando? Oye, eso. Eso fue aproximadamente en el 78. Estamos en el 2008, hace 30 años exactamente. 30 años, exacto. Sí. Y estas estadísticas que yo traje, Rafael, son una respuesta clara, en su máxima crudeza, de que esa moda no era una moda que iba de paso. Claro. Una moda que, por desgracia para la juventud dominicana, se quedó hasta el punto que en este cuadro decimos que del mes de enero a octubre hemos ingresado 60 personas solamente por heroína. Estamos hablando de un total de 2.561 personas. Fíjate hasta dónde hemos llegado, que de 1978, donde la droga que se consumía era heroína, y fármacos, y algunos jovencitos que usaban, o jóvenes que usaban el té de campana o el hondo paragüita, como lo llamaban. Sí. Estamos ya a un nivel donde la heroína está ocupando un cuarto lugar, encabezados por el crack, la cocaína, la marihuana y en cuarto lugar la heroína. Sí. Entonces uno se siente apenado, y más que apenado, profundamente preocupado, cuando uno observa y ve con mucha preocupación cómo las autoridades, los que están dirigiendo los destinos del país, que tienen la obligación y el deber de defender este país, Sí. asumen una actitud de indiferencia, no tomando en cuenta la peligrosidad que encierra lo que hasta donde hemos llegado, el avance avasallante y preocupante del narcotráfico internacional, que hace muchos años, no de ahora, no, Sí. está utilizando nuestro territorio como eslabón, como puente, como trampolín Sí. para el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos y hacia Europa. Con el agravante, que es mucho peor todavía, que una cantidad importante de esa droga se está quedando en el país para consumo local, Sí. donde la cantidad de jóvenes, incluyendo los niños que tú hiciste mención, Sí, sí. están siendo víctimas de esas drogas. Y nos preguntamos nosotros, ¿habrá algún mal peor que el consumo y el tráfico de drogas? ¿Habrá un problema social que esté perjudicando de manera tan avasallante como lo es el consumo y el tráfico de drogas? Sí. Y a pesar de esa peligrosidad de ese problema, a pesar de las múltiples denuncias que se han hecho a nivel nacional y a nivel internacional, todavía nuestras autoridades mantienen esa timidez, esa mezquindad en el aporte de los recursos a instituciones como esta, que en estos momentos tiene 42 centros operando a nivel nacional, Bueno, y 1.600 personas internas, que según este cuadro estadístico que tengo aquí, de esos 1.600 corresponden 112 a niños, a niñas y adolescentes. La pregunta que uno se hace, ¿y qué es lo que estamos esperando? Porque yo no voy a entender todavía, ni me voy a cansar de llamar la atención en ese aspecto. ¿Por qué esa timidez? ¿Por qué esa despreocupación aparente o real? No solamente las autoridades, Rafael, Sí. sino también de muchos sectores económicamente poderosos, Pero claro. que deberían tener la obligación y el deber de aportar los recursos a esta institución, que la ayudan a rescatar a muchos jóvenes que hoy son víctimas del problema, y también evitar que muchos jóvenes dominicanos que están en alto peligro Sí. se puedan proteger. Claro. Mucha gente dice, pero ¿cómo es posible, Leopoldo, que ustedes que tienen tantos años trabajando en el país, ahora van a cumplir 34 años en el mes de febrero? Sí. Sin embargo, el consumo de drogas, lejos de disminuir, ha continuado creciendo. Y la respuesta es muy simple, porque en este país no se está haciendo prevención. Sí, la mal llamada prevención Sí. es con actos, intentos, llenos de la mejor buena voluntad, pero que en función de los resultados que se han obtenido, que son nulos, es la demostración más palpable de que no estamos haciendo prevención. Porque ninguna institución, por buenas intenciones que tenga, por la mejor voluntad que tenga, sin recursos no puede trabajar. Y te voy a dar un ejemplo. En este año 2008, nosotros le presentamos a nuestro gobierno, al Poder Ejecutivo, un documento bien sustentado, como hacemos todos los años, con un gran total de 140 millones de pesos. Sí, sí. Lo que Para tiene- 40 hogares, en ese momento 40 hogares, ahora son 42, y una población de unos 1.500 y tantos jóvenes. Bien. Y le dijimos, miren, aquí está bien detallado nuestras necesidades. Sí.
En estos 140 millones de pesos nosotros presentamos renglón por renglón el monto de cada renglón. Hablamos de la alimentación, alquiler, energía eléctrica, teléfono, la nómina de nuestros profesionales que trabajan en CREA, los diferentes departamentos, admisión, orientación comunitaria, la comisión ejecutiva, el equipo clínico terapéutico, el equipo clínico, etcétera, 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 la parte administrativa. Aquí lo tiene usted bien detallado. Nosotros no estamos pidiendo a usted, señor gobierno, que nos dé el 100%. Pero queremos, señor gobierno, sabiendo que hay mucha demanda de los dineros del Estado, que nos respondan con el 40%. No, yo voy un poco más allá. La gravedad de esa situación que estamos comentando hoy, que prácticamente mucho más allá que la llamada cantatalidad seguridad nacional. Y eso es seguridad nacional, porque la nación somos todos. La nación no es concretamente el terruño. Pero mira, hay, licenciado Díaz, hay ONG de esas, muchas de ellas fantasmas, que no hacen ningún trabajo, que tienen presupuestos que triplican, cuadruplican eso que ustedes están solicitando. Mira, abundo sobre lo que tú estás diciendo. Yo muchas veces me he preguntado, y lo he hecho de manera pública, ¿habrá algún mal social en nuestro país y en el mundo entero que revista una mayor gravedad y una mayor peligrosidad que el tráfico y el consumo de drogas? Incluyendo el SIDA, que después, si tú me permites, vamos a tocar ese aspecto. Claro. ¿Por qué yo digo eso? Porque un problema que tiene dos caras, una cara se llama narcotráfico y la otra cara se llama drogadicción. El primero es delincuencia, de la más vulgar y de la más criminal. Y lo segundo se llama enfermedad o adicción. En ambas vertientes, las dos vertientes son dañinas. La primera por sus actos delincuenciales que lleva a un país hasta el punto de que lo corrompe desde las más grandes alturas hasta las partes más bajas. Que te corrompe las fuerzas militares, te corrompe las instituciones gubernamentales, te corrompe el sector financiero, te lo corrompe todo. Todo te lo corrompe, hasta el punto de llegar a cometer los crímenes más deleznables que hay. Pero por otro lado, lo que tiene que ver con la enfermedad de la adicción, te pone en peligro una juventud que es la víctima inmediata del problema, donde cuando te lo permea, te lo destruye moral y físicamente. Pero no solamente esa enfermedad se limita a afectar al que la consume, al drogadicto, también te afecta a la familia y te afecta a toda la sociedad. Entonces, nos vivimos preguntando permanentemente, pero ¿por qué la timidez, por qué la indiferencia de aportarle recursos a instituciones que quieren combatir este mal, que lo está afectando a todos? ¿Por qué si yo estoy pidiendo a ustedes un 40%, 56 millones de pesos para el año 2008, solamente me aportan 33 millones? Increíble. ¿Por qué? Si en este país, para otras cosas, sobra el dinero. Y no quiero hacer mención de nada, pero la gente que nos está viendo y está escuchando sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, te hablaba ahorita del SIDA. Yo reconozco en toda su amplitud, en toda su magnitud, el daño que le provoca el SIDA a la salud del ser humano, con sus vías de contagio. Bajo la firma de nuestro común amigo, el licenciado José Rafael Sosa, en el periódico El Nacional, sale un artículo bajo su firma que dice que una institución, una fundación extranjera, le está donando al país, para un trabajo de 6 años, la suma de 3.638 millones de pesos. 3.638 millones de pesos. Si tú divides los 6 años, lo lleva días, te va a dar, si no se equivocaron mis cálculos, 2.6 millones de pesos diarios. Y yo la pregunta que me hago es, y reitero que estoy diciendo esto reconociendo que hay que combatir ese mal. Ahora, si ponemos en la balanza los dos males, tú puedes estar seguro que el peso de la droga, del narcotráfico, fundamentalmente de la drogadicción, es mucho mayor que el peso del SIDA. Porque el SIDA afecta a la persona, pero no le hace el daño que le hace la droga, la drogadicción, a la familia y a toda la sociedad. Entonces yo cuando veo estas cosas, yo decía a mi amigo José Rafael Sosa, yo quiero que tú me contestes la pregunta, ¿por qué la discriminación? Porque yo no tengo respuesta para eso. Que alguien me diga si yo estoy equivocado
No. Si realmente esa gravedad que yo trato de proyectarle a la sociedad dominicana es una proyección totalmente equivocada y que yo estoy cometiendo un grave error diciendo cosas que no son ciertas. Claro. Pero la demostración la tenemos en el país. Con estos 34 años hemos abierto 42 centros a nivel nacional y no hemos abierto más porque no contamos con los recursos para hacerlo. 42. Con 5 o 6 proyectos interesantes, que Rafael, tiene el país. que la falta de recursos no permite hacerlo. Y te voy a comenzar, si me lo permite. Sí. Tenemos 112 menores en CREA, niños, niñas, adolescentes. No tenemos un solo centro para menores por la falta de recursos. Ve contando. Sí. Tenemos en CREA personas afectadas por el SIDA, o sea, adictos seropositivos. Sí. Tenemos uno para varones, abierto con mucha precariedad. Pero hay muchas muchachas, personas del sexo femenino, que quieren un centro para como adictas recibir el tratamiento contra la adicción y el tratamiento, o sea, lo que llaman antirretrovirales. ¿Y cuánto? Hemos hablado ya de 3 proyectos, los 2 de menores y el de mujeres adictas seropositivas. Tenemos un proyecto hace años para un diplomado para especialistas en farmacodependencia y prevención. No podemos abrirlo. Tenemos un proyecto para educación preventiva integral que sí funcionaría efectivamente porque permitiría frenar mediante medidas de prevención efectivas y reales en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Tampoco lo hemos podido implementar porque no tenemos recursos. Establecimos un plan piloto en La Victoria en el 2002, tiene 6 años funcionando. Le hemos dicho varias veces a los diferentes directores de prisiones, de procuradores, que nosotros, de manera voluntaria, queremos establecer el mismo plan que establecimos en La Victoria en las diferentes cárceles del país. Llámese 15 de Asua, llámese Rafey, llámese Najayo o con San Pedro de Macorís, como se llama. Estamos esperando la respuesta. Y ese plan piloto de La Victoria está funcionando ejemplarmente. Ya en función del avance del consumo de heroína, que ya ha penetrado en el país, como te decía, son 60, en este año van 60 personas que han ingresado a CREA adictos a la heroína, que es una droga altamente adictiva. Ay, santísimo. Y necesitamos un centro de detoxificación que funcione en la misma comunidad terapéutica nuestra, porque la detoxificación la hacemos en clínicas privadas, con la generosidad de algunos médicos de algunas clínicas. Claro. Entonces, fíjate que esa limitación de recursos nos está impidiendo hacer el trabajo que nosotros queremos hacer. Es un grupo de personas preñadas de la buena voluntad y los mejores deseos. Pero es que profesor, caramba, harto preocupante la actitud del gobierno y de los gobiernos todos con relación a su también compromiso, que es el combate al problema el flagelo de la droga, al narcotráfico, pero también concomitantemente con ustedes, de la protección a los jóvenes y la reeducación para aquellos jóvenes y niños que han caído precisamente en este problema. Y eso toca todas las puertas y todos los grupos sociales y los diferentes estamentos, porque ahí hay, por ejemplo, muchachos y niños que son hijos de gente económicamente muy pudientes, y hay, por ejemplo, también jóvenes y niños que son de varios marginados, y esos son los que lo dejan aquí, porque hay mucha de esa gente que tienen muchos recursos económicos que lo llevan a centros extranjeros. Tú sabes eso y nosotros tenemos información con relación a eso. Pero, ¿por qué la actitud del gobierno con relación, y de los gobiernos todos, con relación a esa su obligación, su compromiso con el trabajo que están haciendo ustedes, con la protección a la juventud y con la reeducación a esos muchachos, a los que se han acercado a ustedes, lo que ustedes han concentrado ahí, lo que ustedes tratan de recuperar para que se reintegren de verdad ya sanos y se integren a una labor productiva o a sus estudios? Pero esto vamos a entrar un poquito más en detalle, el licenciado Leopoldo Díaz, después que veamos entonces estos mensajes comerciales. Estás viviendo en tranquilidad plena. Además de los beneficios de seguro de vida, salud y educación, también ganas más. Por cada 500 pesos de incremento en el balance de tu cuenta de ahorro, participas en el sorteo de 3 grandes premios: la gasolina por un año, la escolaridad de tu hijo,
y $1.000.000. Mientras más deposites, más oportunidades tienes de ganar. Popular, siempre a tu lado. Es un buen momento para aprender algo, para crecer, para terminar lo que empezaste, para probar algo diferente, para salir afuera, para quemar neuronas, para atreverse, para sonreír. Hoy es un buen momento para cambiar. Tu mundo empieza hoy. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Dirección General de Impuestos Internos informa. Calendario contribuyente. Las fechas límites para la declaración y pago de los principales impuestos son las siguientes. Día 5 de cada mes, declaración y pago del impuesto de casinos. Declaración y pago del impuesto de tragamonedas. Día 10 de cada mes, declaración y pago de retenciones y retribuciones complementarias. Liquidación, contribución de salida a líneas aéreas, segunda quincena. Día 15 de cada mes, pago del anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Pago del anticipo mensual, impuesto sobre la renta de personas físicas y sucesiones indivisas con actividades comerciales e industriales. Día 20 de cada mes, declaración y pago del ITEVIS. Día viernes de cada semana, declaración y pago del impuesto de cheques y transferencias electrónicas. Dirección General de Impuestos Internos. Hogar Crea Dominicano, en su labor de transformar vidas, te da la oportunidad de montarte en un carro Toyota Corolla 2008 por solo $100. ¿Cómo? Sí, por solo $100. Participe en la rifa que se efectuará el próximo 4 de diciembre. Pide tu boleto al 809-221-1413 y apoya a quienes más te necesitan. Ayúdanos a seguir ayudando. Recuerda, 809-221-1413. Bien, seguimos aquí por este cara a cara de hoy en este programa especial sobre el tema de las drogas, su penetración avasallante en esta sociedad, con toda la gravedad que esto significa y haciendo resaltar el gran trabajo que está haciendo Hogares Crea. Porque independientemente de la obligación, de la solidaridad que ellos deben tener y que debe tener la población en los gobiernos, en este gobierno, igualmente que el sector privado, porque el sector privado, que dispone también de muchos recursos, debe ser solidario con el trabajo que se está haciendo ahí de protección, de reeducación precisamente de esos jóvenes. Y la gente toda, los grupos sociales todos, los que no se han visto tocados con una situación parecida, pueden verse más tarde que más temprano afectados y van a tener que tocar la puerta de Hogares Crea. Entonces, ¿por qué? ¿Qué falló el licenciado Leopoldo Díaz en la prevención de esta situación? Porque a pesar de la increíble visión que ustedes tuvieron 30 y pico de años atrás, que no la tuvieron los gobiernos, y ya hemos hablado con relación a eso, ¿qué falló? ¿Por qué esa bolita de nieve de que conversamos al principio prácticamente amenaza con aplastarnos a todos? Porque inclusive funcionarios gubernamentales, policía, militares, esto es un mayúsculo desorden que hay en el país en ese sentido. ¿Qué ha faltado? ¿Por qué? La respuesta se puede resumir en una sola palabra: solidaridad. Credibilidad y, ¿por qué no?, en gran medida una falta increíble de sensibilidad social. Ante todo. Yo, Rafael, en muchas oportunidades he manifestado de manera pública, y lo quiero reiterar en tu programa, que a mí me sorprende la forma en que algunos sectores de la sociedad
ven cómo este problema va creciendo paulatinamente, cómo van cayendo cientos, miles de jóvenes víctimas de las drogas, y en cierta medida asumen una actitud de indiferencia, de dejadez, de falta de amor al prójimo, que cualquier persona con una gran vocación de servicio, esas cosas le sorprenden. Y te voy a decir algo, mira, CREA en su trayecto de casi 34 años ha conseguido muchas personas de buena voluntad, personas que se acercan a nosotros con el deseo de servir, porque quieren evitar de una forma u otra que sigan cayendo jóvenes dominicanos en la garra de la drogadicción. Pero yo me he fijado, observado con mucha preocupación como sectores importantes de esta sociedad se han marginado. Y te voy a citar unos cuantos como ejemplo, ¿no? Botones de muestra. La indiferencia de los ayuntamientos. Que el ayuntamiento es el poder municipal, es el que tiene el contacto más inmediato con la sociedad, con los municipios, con las personas. En estos 34 años, las actitudes y el comportamiento de muchos síndicos, de muchos ayuntamientos, ha sido penoso. Y no quiero mencionar nombres, con sus excepciones. Los partidos políticos, las iglesias con sus excepciones, la sociedad civil, tan politizada lamentablemente. Algunas secretarías de Estado, como es la obligación de la juventud, de deportes, de salud pública y, ¿por qué no, también de educación? Claro. Las juntas de vecinos. Esa Secretaría de Cultura también. Es decir, una cantidad de agrupaciones que hay en el país, que uno se sorprende cómo es posible que se hayan permanecido marginadas y no han querido, no han deseado enfrentar un problema que nos está afectando a todos, porque nadie está vacunado contra la drogadicción. Nadie. Si lo fue en su momento el hijo mío, mañana puede ser el hijo suyo. Sí, es así. Entonces, o el rico que proteja sus intereses, porque un muchacho afectado por la drogadicción, desesperado por buscar recursos, es capaz de afectar sus intereses, de asaltarlo en la calle. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué esta lucha, que debe ser una conjunción de voluntades, han venido sectores como lo que te mencioné, al margen? O sea, como que ese no es mi problema. Sí es su problema. Lógico que sí. Mira, la campaña electoral terminó en el mes de mayo, el 16 de mayo, ¿no? ¿Tú escuchaste algún candidato a la presidencia, que me excuse si lo dijeron, no, que en esa campaña electoral los 7 candidatos presidenciales mencionara el gran problema de la droga dentro de su agenda política? Al contrario, querido profesor, al contrario. Hay versiones que gente ligada a esa tragedia pusieron su granito de arena por si esta gente llegaba. Yo participé en una conferencia que dictó el doctor Marino Benicio Castillo, Santiago de los Caballeros, hace aproximadamente un mes. Y en esa conferencia dijo el doctor Marino Benicio Castillo, no Leopoldo Díaz, el doctor Vincho Castillo, asesor contra la droga del Poder Ejecutivo, que todos los partidos políticos, o una gran parte de ellos, sino casi, y creo que dijo todos, habían sido penetrados por dinero del narcotráfico. Pero claro, y es una denuncia. Y déjame decirte algo, déjame decirte algo. Finjus hizo una actividad en la Universidad Pedro Enrique Jureña. Se creó un panel de 12 personas y cada semana iba un candidato, 3 candidatos más importantes. Primero fue el ingeniero Vargas Maldonado, después la semana siguiente participó el don Margariti Castro, y en la tercera semana participó el actual presidente, el doctor Leonel Fernández. El tema era la corrupción. Y yo participé como invitado, parte del público, ¿no? En el panel habían varias personas conocidas, entre las cuales estaba el padre Rosario, estaba el Giselle Escalón de Insalud, representaciones de la rehabilitación, de la Cámara de Comercio, estaba creo que de Flaxo, si mal no recuerdo, qué sé yo, eran 12 panelistas.
En la primera presentación, a pesar de que el tema era, si usted gana las elecciones, ¿qué haría usted para combatir la corrupción? Sí. Grande fue mi sorpresa, Rafael, Sí. cuando ninguno de los 12 panelistas tuvo la valentía o el coraje Sí. de tocar el tema de la droga como el elemento fundamental y principal de la generación de la corrupción. Inconcebible. Cuando terminó la parte de preguntas y respuestas, yo me la acerqué al doctor Sebetulio Castaño Sí. y le dije, mira, a mí me ha extrañado mucho que esta pregunta ninguno de los panelistas la hiciera. Sí. Pero no solamente me quedé con cuestionarlo verbalmente, Sí. yo le envié una carta diciendo, yo abrigo la esperanza de que en los próximos panelistas, los próximos invitados, Sí. se le haga la pregunta al segundo invitado, que fue el doctor Amado Aristi Castro. Sí. El padre Luis Rosario le hizo la pregunta. Ya. Entonces, uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo no, porque yo a veces como que yo no entiendo. Hay un amigo mío que en padre decía yo, ahí yo me puse bruto. Sí, sí. Pues señores, si es un tema que debe estar sobre la palestra, Claro. permanentemente, tocarlo y tratar entre todos buscar solución al problema. Sí. No me va a dar su responsabilidad. Sí. Yo no sé por qué. Sí. Si es por temor, si es por conservadurismo, por lo que sea. Sí, sí. Pero es un tema que es de interés permanente. Pero claro que sí. Y sobre todo a candidatos presidenciales. Es que el momento... Que en su agenda, ese punto no puede estar fuera de ella. Claro. Permanentemente, porque es un problema que nos está afectando a todos. Y el caso de Paya, Rafael, que no hemos tocado ese punto, Claro. destapó la olla, la caja de Pandora, Claro. donde el país se dio cuenta de la gravedad del problema, donde salieron personas Sí. cómplices Sí. de esa monstruosidad, que forman parte de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, como es la Marina de Guerra. Claro. Y todavía no hemos terminado el proceso, eso está en vía de investigación. Sí. Hay la sospecha de que el problema es mucho más grave de lo que se está presentando. Donde mucha gente se pregunta, ¿dónde están los 15 millones de dólares? Sí. ¿Dónde están los 1.200 kilos de cocaína? Claro. Porque se dice y se comenta, yo no soy investigador, no tengo respuesta Sí, para sí, eso, sí. pero la opinión pública se comenta que todavía falta mucho camino por recorrer. Sí. Y en los comentarios del senador, que su valentía, su tenacidad y por qué no su tosudez, Sí. fue lo que obligó a nuestras autoridades, Sí. al Ministerio Público fundamentalmente, Sí. a enfrentar el problema. Claro. No. Hay que saludar a propósito de este comentario, en esta parte, la actitud valiente Y decidida. del senador Y decidida. Wilton Guerrero, que como todos nosotros tiene familia, tiene hijos. Y lo que ha hecho ese dirigente precisamente del partido del gobierno del PLD, eso no tiene parangón en la historia reciente del país. A él se deben, y a muchos tantos otros, el que por lo menos la denuncia está hecha. Si la justicia quiere actuar, que actúe, si no, pues allá el problema. Ahora, de otro lado, el problema de la droga no es solamente el consumo, el uso y usted en la parte ya preventiva y después de rehabilitación, sino que concomitantemente con esa tarea, ese trabajo, entonces eso va contribuyendo a que se nutra la delincuencia. Porque a los muchachos no poder conseguir con qué comprar la droga, pues entonces cometen actos delictivos que son también execrables. Pero en los últimos tiempos se han pues apresado a grandes narcotraficantes y se han confiscado mucha riqueza, muchos recursos, y hay una ley que precisamente debe beneficiarlo a ustedes, por lo menos en la teoría. ¿Cuál ha sido el comportamiento del gobierno de la justicia en ese sentido? Porque ustedes no debieran estar tocando puertas ni pidiendo limosna, si se cumpliera la ley. Mira, hay dos leyes. Tú te estás refiriendo a dos leyes. La ley antidroga, que es la ley 5088, que en su artículo 76 habla de la distribución de los ingresos que genera esta misma ley y la forma de distribuir esos ingresos.
Hablamos que los ingresos deben ser una parte para el Consejo Nacional de Drogas, la otra parte va para la Dirección de Control de Drogas, otra parte para los bomberos, otra parte para el deporte y el 15% a las instituciones que trabajamos en la recuperación de las personas adictas, de los enfermos. Pero cuando se promulga la ley 7202, que es la ley de lavado de activos, además, que es posterior a la 5088, la parte de la distribución de los ingresos queda modificada. Entonces, la 7202 absorbe ese artículo de la ley 5088, queda absorbido por el artículo 33 de la ley 7202. Entonces, cambia la distribución. La distribución debe ser el 50% para la Dirección Nacional de Control de Drogas, el 35% para el Consejo y apenas un 15% para las instituciones, que somos 15 reconocidas por el Consejo, ese 15% de esos dineros, que últimamente se han hecho 2 distribuciones, la primera fueron 20 millones de pesos, de los cuales el 15% fueron 3 millones de pesos para 15 instituciones de los bienes adquiridos. Y la segunda distribución, si mal no recuerdo, fueron 6 o 8 millones de pesos, que si tú le aplicas 15% a 6 millones son 900.000 pesos, dividido entre 15, pues es muy poco lo que te da. Entonces, ¿qué ha pasado con los demás ingresos? ¿Qué ha pasado con los ingresos por concepto de multas? ¿Qué ha pasado con los ingresos por el concepto de la venta de certificaciones para autorizar el manejo de sustancias controladas? ¿Qué ha pasado con la venta de los bienes incautados a las muchas personas que están presas por narcotráfico o por lavado de activos, cuyos bienes han sido incautados por el gobierno? Entonces, yo creo que en cierta medida, Rafael, si la ley se hubiera aplicado tal como reza su contenido, la situación desde el punto de vista económico y financiero de estas instituciones fuera muy diferente. Lo que pasa es que en gran medida estamos dependiendo de la generosidad de lo que elaboran la ley de gastos públicos. Yo te decía hace un momento que estamos a la espera de qué va a pasar el próximo año, el 2009, cuando la situación se ha venido agravando en el tiempo, donde repito que lo de Paya ha mostrado con su crudeza lo que realmente está pasando en este país, en lo que tiene que ver con el narcotráfico y como consecuencia de parte de los compradores, de los adictos, que o le ofrecen la droga de manera pública, en la misma ley de las autoridades. Entonces yo creo que el gobierno, tomando en cuenta lo que se ha presentado al país, vuelvo y repito, en su cruda dimensión, las instituciones que trabajamos en la recuperación de los adictos deberíamos tener un comportamiento mucho más generoso de parte de nuestras autoridades. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, licenciado Leopoldo Díaz, pero una reflexión final al gobierno, al que ha de venir, los otros que han de llegar y a todo aquel que puede tenderle su mano al trabajo que están haciendo instituciones como Barequera, que por favor, es un deber de humanidad, es un problema de seguridad nacional. O nos ganan el pleito las drogas y los drogadictos y los lavadores y los narcotraficantes, o nosotros no estamos supuestos a desaparecer como pueblo, como nación, porque lo que ha de venir, si seguimos perdiendo guerra, no hemos perdido la batalla, será una cosa que es peor que el infierno en persona. Y debemos reconocer y seguirlo diciendo el trabajo que está haciendo Barecrea, Leopoldo Díaz y muchas otras instituciones similares. Al gobierno que tome muy en cuenta la gravedad de la situación que estamos viviendo, y para muestra bastan muchísimos botones que hemos estado observando en estos tiempos. Gracias, licenciado. Gracias, Rafael. Hasta la próxima. A usted nos vemos en otro Cara a Cara.